Hola hermanos, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Soy el pastor José Rosario, deseándote paz y salud en esta etapa No, tú no me dejas a mí. Tú no me dejas presentarme y aquí su hermana Katy. Okay. ¿Y por qué tienen que parar así? Señor. ¿Y por qué de lado? No de lado. Está bien. Hola, que Dios los bendiga. Soy José Rosario. Aquí tengo a mi esposa, Katy Rosario. Déjame a mí decir mi nombre. Ok. Está bien. Te voy a decir tu nombre. Ok. Hola, que Dios los bendiga. Soy el pastor José Rosario. Y con ustedes, Katy Rosario. Y estamos aquí deseándoles paz y salud a todos nuestros hermanos en Cristo y a nuestros amigos alrededor del mundo que nos están viendo a través de internet. Es un tiempo donde estamos todos, que hemos sido pedidos por nuestros gobernadores a quedarnos en casa, en cuarentena voluntaria, para no propagar esta coronavirus que ha afectado el mundo entero ahora mismo. Sí, al principio del año no nos esperábamos todos los cambios que hemos estado experimentando, no solamente como país, pero alrededor del mundo. Estamos experimentando esta casi una pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Todos están buscando la solución, el tratamiento, dándonos información de cómo mantenernos aislados en cuanto a cómo se transmite este virus. Pero en el medio de todo, muchas personas están con muchas ansiedades, preguntas, miedos. Y nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para, en el medio de esta tormenta, ¿qué mensaje le vamos a dar? Sí. Es un tiempo donde estás siendo preparado por nuestro mismo Dios, porque Él es el quien está detrás de todos los eventos, sucesos humanos. Él está pendiente. Él sabe, nada de esto lo ha sorprendido a Él. Él ya tenía algo preparado para este tiempo y te ha preparado a ti. Ancianos entre nosotros más que nadie puedan identificarse con esto al haber pasado por los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde estuvieron disciplinándose para racionar la comida, ya que estaba todo en escasez en aquel tiempo, de la depresión, en el tiempo de la economía baja mundialmente. Y ciertamente pues hemos tenido muchas generaciones, ¿verdad? Después de aquellos tiempos hemos tenido las generaciones que hasta los sociólogos americanos les han puesto nombres a estas generaciones. Dícese que la generación de aquellos tiempos era la generación silenciosa, entre los 1926 hasta el 45 por ahí. Que después de esa generación que del 1926 hasta el 1945 hubo la generación de los baby boomers, empezando en el 1946 hasta el 1960. Los baby boomers se destacan como haber sido una generación que al contraste con la generación anterior que sufrió la austeridad, los baby boomers pues empezaron a reproducirse más que ninguna otra generación. Y después hubo la generación X, que es la generación mía, gente que nació entre los 1961 hasta el 1981. Y estas son las personas que empezamos a tener dispositivos electrónicos que, como hoy en día estamos viendo que han llevado a otro nivel. Pero es que después de nuestra generación, que es la generación X, hubo la generación Y, que les llaman los millennials, de entre el 1982 a los 2001. Gente que nacieron entre esos años, sobre todas las cosas, experimentaron lo que le llaman la globalización de las políticas, de la economía mundial. La globalización es donde las naciones se abrieron más en sus fronteras para permitir más comercio internacional y también con eso pues empezaron a compartir muchas ideologías entre país a país, religión, y luego vemos la generación Z, gente que nacieron desde el 2001 hasta la fecha de hoy. Y esta generación es una generación que al contraste con la generación silenciosa de la cual empecé hablando, gente que nacieron durante la Segunda Guerra Mundial, esta generación Z de ahora pues es muy irreverente,
por lo general, ¿verdad? Se reconoce como una generación que no tiene tanto cuidado con mantener tradiciones como lo tuvieron la gente de la generación silenciosa. Gente de la generación silenciosa tuvo el cuidado de respetar a sus ancianos, mientras que la generación Z tiene menos cuidado con eso. Y bueno, los sociólogos han puesto tantas diversas definiciones y cosas que sí, en cierta manera, explican la diferencia entre estas generaciones. Pero nosotros que somos cristianos también sabemos que hay una serie de generaciones que la Biblia nos muestra que nosotros en el mundo cristiano le llamamos las dispensaciones de la historia humana. Y las dispensaciones de la historia humana difieren, no son las mismas de los que vemos con los sociólogos que hoy en día le ponen estos nombres: generación X, generación Y, Z. En la teoría bíblica vemos las 7 dispensaciones de los tiempos. Y la primera dispensación, la dispensación de la inocencia, empieza desde el tiempo de Adán hasta el momento donde Adán fue sacado del jardín. Es un tiempo donde la humanidad estaba cargada nada más con la responsabilidad de poblar la tierra, de sojuzgar la tierra, de tener dominio sobre los animales, de cuidar el jardín. Una dispensación bonita, inocente. Y cuando sacaron a Adán del jardín por causa del pecado, empezó la próxima dispensación, la dispensación de la conciencia. Es un tiempo que empieza desde el momento que Adán salió del jardín y sigue hasta el momento del diluvio, el diluvio de Noé. Y en la Biblia puedes encontrar esos pasajes desde Génesis capítulo 3 hasta Génesis capítulo 8. Uno de los grandes cambios que sucede en esa dispensación es que el mundo, la humanidad empieza a perderse en el pecado y a rebelarse contra Dios en gran manera. Tanto así que Dios termina mandando el castigo del diluvio. Y ahí termina la dispensación de la conciencia y empieza la próxima dispensación, que es la dispensación del gobierno humano. En esa temporada del gobierno humano empezaron a comer carne. En esa temporada de acuerdo a la Biblia, Dios dio la promesa de que nunca volvería a mandar un diluvio sobre la tierra. A pesar de todas estas buenas cosas con las cuales entramos a esta dispensación del gobierno humano, terminamos otra vez con la humanidad perdiéndose en su rebelión contra Dios y edificando una torre para en su manera alcanzar a Dios. Y es que no podemos alcanzar a Dios en nuestra manera. Y esta dispensación termina con el castigo de que Dios viene y cambia las lenguas de la humanidad, y entonces vemos el establecimiento de varias naciones en el mundo. Entra entonces la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, donde a Abraham se le dio la promesa de que Dios lo guardaría a él, que de ellos haría una gran nación. Y entonces vemos en esa dispensación de la promesa que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob pasan sus días y entran en esclavitud. Los judíos están aquí ahora siendo castigados por los egipcios. Dios aún así desarrolla una gran nación en medio de la esclavitud. Luego vemos que entramos en la dispensación quinta, la dispensación de la ley, donde entra Moisés y saca a los judíos de la esclavitud por mano de Dios y entran a una nueva etapa donde están buscando la tierra prometida a ellos por Dios. Y a pesar de todo esto, de que Dios los libera con grandes proezas, libera al pueblo de Israel de Egipto, a pesar de eso, otra vez el pueblo se termina rebelándose contra Dios, y la dispensación de la ley termina
y termina en los tiempos de Jesucristo, cuando vemos que la nación judía se ha ido tan lejos de la voluntad de Dios, a pesar de Dios haberle dado a ellos su propia nación judía. Se apartan de Dios, no quieren y solamente la adoran, pero la adoran de labios, y no están realmente viviendo la vida con Dios como Dios la quería. Y entra Jesús al final de esta dispensación de la ley, y Jesús entra y declara que es Dios, y Jesús declara que es Dios, y ellos pues lo consideran un loco y lo matan. Y Jesús muere sacrificado por nuestros pecados, sin ellos entenderlo. Ahora lo podemos entender, porque todo esto estaba escrito en la Biblia desde aquellos tiempos. Y Jesús muere por nuestros pecados en ese sacrificio, y resucita. Y al resucitar entramos en la sexta dispensación, la dispensación que estamos viviendo ahora, que es la dispensación de la gracia de Dios. Una dispensación de tiempo donde ahora la humanidad está viviendo por fe en el Hijo de Dios. Si nada más creemos que Él vino a morir por nuestros pecados, seremos librados de la muerte y del castigo del infierno. Y en esta dispensación pues estamos viendo a la humanidad gozarse, disfrutar de bendiciones de Dios que no tienen fin, ¿no? Son innumerables. Y tenemos a través de esta promesa de Jesucristo, que Él nos dio vida eterna a través de su muerte, de haber derramado su sangre por nuestros pecados. Tenemos la vida eterna a través de esta fe, si nada más creemos hasta el final y confiamos. Y pues vemos que hay diferentes etapas en la humanidad, y cada una de estas pues le llamamos nosotros las dispensaciones. Y ciertamente viene otra dispensación, que es la dispensación del milenio, el reino milenial de Jesucristo, que es una que entra en el momento que nosotros los creyentes somos raptados de esta tierra, que la Biblia lo dice, es un evento espectacular que va a suceder en el futuro no muy lejano, donde los creyentes seremos llevados fuera de esta tierra, y será un evento tan drástico que la gente creerá que lo que pasó fue que quizás unos extraterrestres nos raptaron de esta tierra o algo así. Y por eso estamos viendo que estas cosas se han puesto en orden en el mito, en la mitología humana, la idea de extraterrestres y etcétera, para que el enemigo así convenza a la gente de no creer en Jesucristo. Cuando sucedan esas cosas, cuando seamos raptados de aquí, entraremos en la séptima y última dispensación humana, la dispensación del reino milenial, donde después de esto pasará la tierra una gran tribulación que nunca jamás se haya visto en este mundo. Y después de esta dispensación pues vendrá Jesucristo a establecer su reino aquí en la tierra. Son cosas que puedes ver en el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel. Hay mucho en el internet acerca de esas cosas, pero a lo que quiero llevarte es que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, a los profetas, como dice Hebreos capítulo 1, verso 1, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Jesucristo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó luego a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Estamos en la generación donde tenemos que creer en ese Jesucristo, Señor de señores, Rey de reyes. Jesucristo, el que vino a establecer en esta tierra un reino de gracia en esta temporada, en esta dispensación.
El enemigo quiere llevarse gloria, quiere causar que toda la humanidad más bien pierdan el gozo, pierdan la paz de su corazón, que la humanidad pierda el enfoque que debe de estar en todo tiempo puesto en Él, Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. Estamos en una nueva generación de personas que por primera vez está experimentando algo que es muy parecido a lo que Moisés y su pueblo experimentó en la dispensación de la ley, donde Moisés en aquel tiempo sacó al pueblo de Egipto y los liberó, y por grandes proezas de Dios, entre ellas que se escondieran en sus casas mientras estaban todavía esclavizados, y les dijo el Señor que cada familia mate un cordero y use su sangre para pintar la puerta de su casa, para que un espíritu malo, espíritu de muerte, no entre en sus casas. Un espíritu que en ese tiempo está afectando a la humanidad otra vez de diversas maneras, pero ahora más prominentemente como lo que estamos viendo con esto de la coronavirus, y estamos todos aislados en nuestras casas por edicto de cada nación. Nosotros que estamos en nuestros hogares, que somos cristianos, que estamos creyendo que el Señor no solamente tiene una protección divina sobre nuestro pueblo, sino que también es una preciosa etapa donde podemos pasar más tiempo con la familia, aislados en nuestras casas, pero también conectándonos con el cuerpo de Cristo, al menos virtualmente. Que Dios te bendiga, y espero que este video haya sido de ánimo para ti. Estoy también al tanto de ti, orando por ti. Muchas personas que me conocen personalmente, los tengo en mis recuerdos. Estoy también orando por ustedes, y no nos estamos apartando, no nos estamos desconectando. Seguimos conectados, seguimos al tanto de ustedes. Que Dios les bendiga.